Muy buenos días, Ciudad Guayana. Buenos días a todos que nos están escuchando acá por tu emisora La Gracia de Dios 87.7 FM. Yo soy el pastor Fernando Lima, pastor de la iglesia La Gracia de Dios, quien les acompaña durante ese tiempo de programación en nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración, en donde el tema que estamos estudiando y tratando es tiempo a solas con Dios para que podamos crecer en el conocimiento, la intimidad y la comunión con Dios. Ese estudio de 40 días será dividido en 6 semanas. Durante cada semana estaremos trabajando un tema de la palabra de Dios y el primer tema que estamos tratando en esa semana es semejantes al Señor Jesucristo, para que podamos crecer en intimidad y comunión con el Señor. Necesitamos imitar al Señor Jesucristo y ese es el tema de la primera semana que estamos estudiando. En nuestro primer día aprendimos el tema semejantes a Cristo. Vimos que debemos imitar a Cristo en su obediencia, su vida de oración y su vida también de amor hacia los demás. En el día 2 estudiamos sobre la importancia de imitar a Dios en la santidad, en la paciencia y ciertamente los atributos divinos deben estar día en día presentes en nosotros. Y también aprendimos sobre la importancia de imitar la santidad de Dios. En el día número 3 aprendimos sobre la importancia de vivir como una nueva criatura, de vivirnos centrados en el Señor Jesucristo. Hoy, en el día 4 vamos a estudiar la siguiente temática que es haciendo morir al viejo hombre. Por eso yo le quiero invitar a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Vamos a leer ese pasaje de la palabra de Dios y aprender sobre el tema haciendo morir al viejo hombre conforme a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al versículo 10. Yo le quiero invitar a hacer la lectura de ese pasaje de la palabra del Señor y dice así la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al versículo 10. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre todos los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo que podemos aprender en ese pasaje es que usted y yo, si queremos madurar y crecer en el conocimiento, la intimidad y comunión con el Señor, es necesario hacer morir nuestra vieja naturaleza y todas las prácticas pecaminosas que antes estaban en nuestra vida y ciertamente eran contrarias a la palabra de Dios. En ese proceso de tornarnos semejantes al Señor Jesucristo, debemos entender las implicaciones que ese nuevo nacimiento trae a nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña que el viejo hombre ya fue crucificado en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 6, versículo 6, nos enseña esa verdad. Él dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Isso significa que, en términos espirituales, ya hemos muerto para la vida pasada. Lo que necesitamos ahora es justamente nos deshacer de ese viejo hombre y de los hábitos que teníamos de él. El texto citado que leemos en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10, nos enseña sobre esse processo. La Biblia entonces nos enseña que debemos
hacer morir. Esse é um processo diário e continuado. Dia em dia temos que permitir que el yo muera para que Cristo pueda reinar em meio de nós e em nós. Observem que o propósito é anular e tomar a decisão de não mais praticar os hábitos de la vieja naturaleza que antes estavam em nós e que todavia moram em nós. É necessário que entendamos que esses procedimentos são contrários à natureza de Deus. Esses procedimentos que implicam pecados de la natureza sexual, pecados que muitas vezes são pecados carnales e que levam ao Hijo de Deus a la desobediência. Os pecados listados em esse passagem são a fornicação, que é um desejo sexual ilícito delante de la voluntad de Deus. Temos também a impureza, as pasiones desordenadas, os malos desejos e avarícia, que é idolatria. E o escritor, o apóstolo Pablo, ensina que por essas coisas viene a ira de Deus sobre os hijos de la desobediência. Todos esses males traem consequências eternas e morales para nossa vida diária. Del versículo 8 ao versículo 9, o apóstolo Pablo também habla de outros pecados que devemos deixar morir entre nós. Ele habla sobre o pecado de ira, enojo, malícia, blasfêmia, palavras desonestas, a mentira também, e que todo isso não deve estar em nós e nem em meio de nós, para que permitamos que o novo homem pueda então refletir esse caráter de Cristo agora em nós. A cita nos ensina que antes andávamos e vivíamos em esses hábitos malos, pero que devemos deshacer-nos de todo isso. Esse término, deshacer, significa justamente cambiar de roupa. É como uma pessoa que tem que volver-se a vestir, cambiar o que antes tinha e poner uma nova roupa. O versículo número 9 nos ensina que devemos despojar-nos del viejo homem, e essa ideia de despojar-se traz a ideia de quitar a roupa para poner uma nova roupa e agora que é diferente e deve produzir cambios. Há cristianos que aún estão vivendo e praticando as viejas obras de la carne e que certamente isso impide seu crescimento e madurez espiritual e, infelizmente, muitos consideram essas obras hasta mesmo normal, porque vêm e vivem em uma sociedade que está corrompida por el pecado e pensam que essas obras são normais al Hijo de Deus. Pero Deus exige que seus hijos tenham uma vida santa e um procedimento semelhante ao de Cristo Jesus. Por isso, você e eu temos que a diário analisar nossa vida, nossas relações, nossos procedimentos e pedir ao Espírito Santo de Deus que evalue nosso coração e nos mostre quando estamos praticando pecados ou quando somos tentados a la prática de hábitos del viejo hombre. El salmista, ele tinha desejo de não entristecer al Senhor. Em el Salmo 139, versículos 23 e 24, el salmista dice: Sonda-me, ó Deus, e conoces a mi coração. Me prueba e conoce mis pensamentos. Ve se há em mim algum caminho de maldade e guía-me por el camino eterno. Que esse mesmo desejo desse salmo seja nossa oração a diário para que podamos ser semelhantes ao Senhor Jesucristo. É necessário que a diário hagamos morir al viejo homem e podamos permitir que o novo homem seja el que viva e que reine em nós. Que você e eu podamos aprender que para que cresçamos em la madurez espiritual, necessitamos deixar e hacer morir el viejo homem e dar lugar
a ese nuevo hombre que está en nosotros. Algunas peticiones de oración que debemos hacer y que podemos hacer para crecer en ese tiempo a solas con Dios es pedir al Espíritu Santo que muestre o que revele a nosotros cuáles son los actos del viejo hombre que aún están presentes en nuestra vida. Que Él también nos ayude y nos libre de esos hábitos del viejo hombre y que aprendamos a pedir perdón al Señor si todavía estamos infringiendo la ley en alguno de esos pecados. Pida también al Espíritu Santo que le ayude a creer en el viejo, a dejar el viejo hombre y creer que Él ya fue crucificado con el Señor Jesucristo, en el cual tenemos el perdón de los pecados. Para que usted y yo podamos crecer en ese tiempo a solas con Dios, necesitamos a diario hacer morir la naturaleza terrenal en nosotros y en el medio de nosotros. Mi oración y deseo es que podamos crecer en esa área y así poder hacer la voluntad del Señor. Que el Señor te bendiga.